hermanos y amigos, hace algunos días Dios me mostraba que en esta última noche de campaña trajera mi testimonio. Yo creo que hace como 10 años que yo no lo doy. Pero Dios siempre tiene sus propósitos en todo. Y empezando unos cuantos años atrás, nací en un campo de Camuy. Allí en aquel campito vivimos durante muchos años y junto con multitud de muchachitos de mi edad nos movíamos allí en juegos y en cuantas alternativas que son inolvidables para mí. Y es increíble que en aquella época, cuando teníamos 7, 8, 9, 10, 12 años, ni se conocía la palabra droga. Increíble. Ni había esa palabra. Quiere decir que la droga ahora mismo, la delincuencia, la maldad, el alcoholismo, la prostitución de hoy en día, todo eso, es una señal inequívoca de que el Señor está a punto de levantar su pueblo y llevárselo, porque todo ese pecado está delante de Dios ahora mismo. Y Dios está a punto de derramar los juicios más grandes que jamás se han visto. Sea bendito el nombre de Dios. Que sí, que según usted ve la maldad que se acrecenta y todo, prepárese, que pronto el mundo va a saber lo que es el juicio terrible de Dios. Sea bendito el nombre de Jesucristo. En aquellos días, una de las cosas que a mí me gustaba mucho era cazar. Siempre tenía mi escopetita y me movía por los campos. Y muchas veces me movía solo. Y nunca olvido que tuve una experiencia muchas veces que no la entendía, pero me daba temor. Y estaba solo en aquellos campos cazando y de momento sentía a alguien parado detrás de mí. Y yo me quedaba tenso y cuando me viraba no había nadie. Y sentía aquel escalofrío que me movía todo el cuerpo. Y yo nunca podía entender el asunto. Otra experiencia que tuve en aquellos días de la niñez es que cuando pasaba frente a mi casa, que era una casa en el campo y la carretera no era ni siquiera pavimentada, era una carretera de tierra, pasaba un entierro y cargaban a alguien en un ataúd llevando para el cementerio y yo me quedaba mirando aquello, como que me impresionaba, pero siempre sentía una voz interior que me hablaba claro y me decía, a ti nunca te sucederá eso. Y yo me quedaba atónito, me erizaban los cabellos. No voy a explicar eso, los entendidos entienden y el que tiene oído, oiga, alabe lo que Señor le ama. Alabado sea Dios. Ahora, cuando yo me convertí, pude entender las dos cosas claramente. Pero aquellas criaturas que yo sentía detrás de mí que me asustaban, cuando yo me convertí le pregunté al Señor, Señor, ¿qué era aquello? Nunca olvido que un día oraba cuando el Espíritu me habló claramente, me dijo, ángeles que siempre te cuidaban en esos días de tu niñez. Sea bendito el nombre de Dios. Ahora, en mi hogar, y esto es increíble, pero así es, mis padres dos eran profesores de escuela, y ninguno, ni eran convertidos, ni en mi hogar había una Biblia, ni hubo una Biblia nunca. Y yo nunca escuché en mi hogar nada sobre Jesucristo, nada, absolutamente nada. Mi padre lo amaba a todo el mundo mucho, era muy bondadoso con la humanidad y demás, se ocupaban en su profesión, pero nada de Dios, perdido todo el mundo, sea bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, cuando yo fui creciendo, que mi padre me envió a la universidad, tuve la bendición de que me envió a una universidad evangélica. Esos días era evangélica, yo no sé cómo será ahora. Era el Instituto Politécnico, donde era compulsorio tomar cursos de Biblia para poder graduarse en San Germán. Que sí que yo obligado, ni me gustaba ni tenía interés en el asunto. Pobrecito. Tuve que cajar un curso de Biblia del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y aunque yo no ponía interés en el asunto, por lo menos me recordé de que Jesucristo era el Salvador. Qué lindo. ¿Cuántos saben eso? Y por lo menos enseñaron que no había que un Salvador, uno nada más, uno. ¿Cuánto levanta para arriba con un dedo? Un solo dedo. No ponga dos dedos, que si pone dos dedos, cayó en idolatría, un solo dedo. Alabe lo que él vive. Que era el único Salvador. Y aunque no era un evangelio de poder ni cuestión de eso, pero por lo menos la palabra siempre tiene poder. La palabra es potencia de Dios para la salud. Algo aprendí y que la Biblia era el libro de Dios. Eso me quedó metido en el corazón. Bendito sea el nombre de Dios. En esos días, ya
joven, como de 16, 17 años, yo me dedicaba exclusivamente al deporte. Esa era mi vida. Y ese era mi Dios y no tenía interés en otra cosa. Y en el deporte del béisbol participaba en el equipo de la universidad. Y en el levantamiento de pesas y la fisicultura. Eran los deportes que yo me dedicaba todo el año. Y ahí estaba todo el tiempo, anhelando ganar trofeos y anhelando lucirme públicamente y tener fama en ese asunto. Sea bendito el Señor. Pero es verdad que el asunto era lindo, a mí me gustaba tanto. Bueno, tanto me gustó que cuando yo me gradué de la universidad, con especialización en química, especializado en química y en biología, y terminé mi premédica e iba a estudiar medicina, por el deporte dejé la medicina. A mí sí me gustaba el asunto, dejé una carrera como esa. Dije, si me meto en eso, mire, amanecerme de noche, ¿cómo voy a poder entonces entrar a la pesa y entrar al béisbol? Y dejé eso. Y me fui a trabajar y empecé a trabajar de profesor de química en Camuy, en la escuela superior. Ahí tenía tiempo de sobra para dedicarme al béisbol y demás. Tuve 15 años jugando béisbol clase A y AA en Puerto Rico. El último juego AA lo jugué en el 1960. Hace unos cuantos años, hace 27 años ya de eso. Algunos de los que están aquí no habían nacido todavía. Alabe lo que él vive. 1960 jugué mi último juego de béisbol clase AA en Puerto Rico, en Manatí. Un recuerdo inolvidable, de eso hablamos de aquí un ratito. Sea bendito el nombre de Dios. En el levantamiento de pesas yo me moví, fui campeón estatal de levantamiento de pesas, peso medio, años y años. Y gané título de Mister Puerto Rico en una competencia estatal. Y gané título de Mister Norteamérica allá en Nueva York, en la subdivisión de estatura mía. Vine cargado de trofeos, esperaba el periódico en el aeropuerto. Oiga, aquello lucía muy lindo, pero estaba perdido. Si me hubiera muerto en aquellos días se quedaban los trofeos afuera, pero yo había hecho de cabeza para el mismo infierno. Alabado sea Dios. Eso no suena lindo, como que eso suena feo al lado del deporte, pero es que esa es la tragedia que vive la humanidad, que está en el deporte, que es un ídolo del deporte, que todo el mundo lo admira, pero está en pecado y está perdido, y si se muere, se va a la eterna condenación. ¿Y de qué le valió el deporte? ¿Y de qué le valió toda la fama? ¿Y de qué le valieron los trofeos? Alabado sea Dios. Por eso que la humanidad tiene que despertar a la realidad que hay un alma que salvar, hay un Cristo que hay que buscar, hay una fe en Jesús que es lo único que salva. Alabado sea Dios. No podemos dormirnos en las vanidades de este mundo porque nos espera al final una carrera de muerte eterna. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y yo recuerdo que es inolvidable para mí, el último año que yo jugué béisbol AA, me dieron un pelotazo, como nunca me lo habían dado en 15 años que había jugado. Y ahí no se usaban los cascos protectores que usan ahora, era la gorrita y se acabó. Me metieron ese pelotazo aquí, en esta parte aquí de la cabeza, aquí abajo, que eso es una parte muy delgada ahí, esa parte del cráneo. Eso me sacó casi la cabeza del sitio, yo creí que me había explotado la cabeza. Seguí jugándolo más tranquilamente en el partido, pero cuando llegué a casa esa noche y me recosté así en mi habitación, en la cama, empezó el techo de la casa a darme vuelta. Y aquel mareo y aquellas náuseas, aquel escalofrío, yo sabía que estaba lastimado ahí dentro. Me trataron por tiempo especialistas de la Asociación de Maestros, donde yo estaba inscrito. Y aparentemente el asunto se alivió, aunque de vez en cuando se el malestar, pero no era tan notorio. Yo sé aquí. Ahora, en ese año 60, dejen eso ahí quietecito hasta de aquí un ratito. Alabe lo que él vive. Gracias a Dios por ese pelotazo. Mi alma te alaba, Jesús. Fue el último recuerdo del béisbol. En ese año que yo estaba preparándome para ir a competencias de levantamiento de pesas a Estados Unidos, yo había competido en Olimpiadas Centroamericanas en México, representando a Puerto Rico. Y yo para Estados Unidos me estaba entrenando. De momento me apareció un dolor en las rodillas. Creía que era una lastimadura o algo y seguí entrenando, pero llegó un momento en que no podía ni mover las piernas.
Y de pronto el dolor me apareció en los codos, me apareció en los hombros. Y yo dije, espérate, ¿cómo es esto? El lineamiento no funcionaba, ni los masajes, ni nada de eso. Y me voy a unos médicos que eran íntimos amigos míos en el deporte. Y cuando ellos me examinaron, lanzaron un grito. Muchacho, eso es artritis. Eso es incurable. ¿Cómo es posible? A mí se me fue el mundo, parecía que el mundo se me había caído encima. Ahí que está el asunto, todo lo del mundo es vanidad. Cuando usted cree que tiene importancia, de pronto se derrumba y se deshace ante sus ojos. Por eso es que hay que buscar lo eterno, hay que buscar lo de arriba, lo que va a permanecer para siempre, porque lo de abajo pasa y lo de abajo se derrumba cuando uno menos espera. Y aquel cuerpo lleno de músculo que había ganado Mr. Norteamérica y Mr. Puerto Rico, en día se volvió un guiñapo. Y cuando yo agarraba 400 libras y bajaba repeticiones con ellas, no podía hacer una sentadilla con mi propio cuerpo. Parecía que tenía agujas metidas en la rodilla. Y eso iba creciendo. Él me dijo, eso es crónico, es progresivo, te seguirá cada día peor. Cortisona para que te alivie el dolor. Por ciento me mandaban las pastillas de cortisona, pastillas amarillas grandes. Sea bendito el nombre de Dios. Cuando yo vi que no había aquí abajo nada, me acordé de una Biblia que había en casa, una Biblia católica que le regalé a mi esposa, que la compré a plazo, pagaba 5 pesos mensuales. Sonríase, que el Señor le ama. Y la fui y la saqué. Estaba allí en una gaveta con polvo, le limpié el polvo y me acordé de lo que había estudiado en la universidad. Ya hacía como 16 años que me había graduado ya de la universidad. Me acordé. Bueno, aquí me enseñaron que este es el libro de Dios. Vamos a ver si Dios tiene misericordia de mí, porque aquí no hay otra alternativa, dije. Entienda eso. Tiene problemas, nadie puede, Dios puede. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que la atormenta? ¿Qué enfermedad es? ¿Qué tormento es? ¿Qué opresión es? ¿Qué problemática? ¿Qué tribulación? Despreocúpese, en Cristo está la solución. Venga Jesús, es la esperanza suya de toda la humanidad. Cuando nadie puede, Él sí pudo ya en la cruz. ¡Alabado sea Dios! Ahí Él crucificó toda maldición y resolvió todos los problemas. Por eso leímos un texto esta noche, Mateo capítulo 11, verso 28, donde Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo estaba bien cargado con una artritis reumática crónica, progresando y comiéndome los huesos por dentro. Y vine a Él. Como no me acordaba nada de lo que me habían enseñado 16 años atrás, en la universidad sobre Biblia, comencé a leer. Ahora tenía tiempo, nunca tuve tiempo de leer Biblia ni de orar. Ahora tenía tiempo de leer Biblia, porque no podía entrar en deporte, ni béisbol, ni entrenamiento. Yo tenía un gimnasio en lo bajo de casa, entrenaba como 50 muchachos ahí. Teníamos un equipo que competíamos por las plazas. Ahora yo ni bajaba para allá abajo.
Pero me quedaba arriba en la habitación y me sentaba y empezaba a leer Biblia, leía 3 y 4 horas, iba leyendo. Y ahí iba leyendo, pidiendo a Dios que me ayudara. Y como yo nací, criado en la religión del mundo, donde mis tías me enseñaron todos los detalles, pues yo clamaba a Dios como me había enseñado ella. Tenga Dios misericordia de los mentirosos que han dañado la pobre humanidad. Y seguía leyendo la Biblia. Y recuerdo que mientras yo estaba con mi Biblia y clamando a Dios que me sanara, y clamando a otros que no son dioses que me sanaran también. Alabe lo que Él vive. Bendito sea Jesús. Hubo ciertas campañas evangelísticas en Arecibo, que es cerca de mi pueblo, y en otros lugares, y yo fui volando para allá. Yo no iba a convertirme, yo iba a que me sanaran. Se le pasa a mucha gente que viene a la campaña, no viene a convertirse, viene a que yo lo sane. Yo no sano a nadie, si no me hubieran sanado a mí, no tuvieran ni rodillas hoy en día. Sonríase que el Señor le ama. Pero como yo iba a que me sanaran y ellos no podían sanar, no pudieron sanarme, y eran gente usada por Dios en forma especial, pero nunca me pudieron sanar. Y yo llegaba allí, cuando hacían el llamamiento levantaba la mano, pero yo no sabía lo que estaba haciendo, ni estaba pensando en convertirme, nada. Cuando eran por los enfermos yo salía igual. Bendito el nombre de Jesús. No se crea que esto es curandería, ni se crea que esto es brujería, ni se crea que esto es milagrería, ni ninguna otra idea del diablo. Esto es sanidad divina, donde el poder de Dios sana los que se humillan a Cristo Jesús y buscan a través de Él para servirle a Él y ser discípulos y testigos de Él. Alabado sea Dios. A Dios no hay que le engañe. Y una noche recuerdo cuando yo estaba allá con las rodillas, que aquello era una cosa horrible, no podía bajarme ni con mi propio peso. Y recuerdo aquella noche que yo grité en la habitación: ten misericordia de mí, sáname. Mire que no me puedo ni doblar con mi